gobierno que va a hacer las cosas de manera responsable hasta el año 2026. Me parece a mí un objetivo muy egoísta querer durar hasta el 2026 así. Hay en realidad una falta de liderazgo, ¿no? Tenemos una presidenta que no sabemos qué piensa, qué opina. Creemos que esta empresa ha cumplido un ciclo. Petroperú deberá tener un directorio profesional, deberá ingresar un proceso de reingeniería. Voy a presentar un proyecto ante el Congreso. Eso es lo que queremos escuchar. Me gustaría. Que Petroperú solo es una aspiradora de recursos públicos. Pero, señor... Se ha instalado el Consejo que funciona, el Ministerio de Trabajo. Consejo Nacional del Trabajo, para mí, no es el Consejo Nacional del Trabajo, es el CNPT, el Consejo Nacional de los Privilegiados del Trabajo. Se abrieron las puertas y ingresaron más de 1 millón de ciudadanos extranjeros. Y esto nos ha generado un problema de seguridad. Hay mafias muy poderosas que están afectando muchísimo. Eso no es cuestión de extranjeros. Crear el enemigo externo para que la gente ya no mire nuestros propios problemas es una receta que se ha usado muchas veces en la historia con muy malos resultados. Bueno, muy bien. Es algunos extractos de lo que ha dejado CADE. Básicamente lo que buscaba el núcleo de la narrativa era que tenemos que volver a creer. Alonso Segura ha sido ministro de Economía en el gobierno del presidente Ollanta y por supuesto él también estuvo en CADE. Le voy a preguntar, ¿se puede restablecer la confianza después de todo lo que hemos escuchado en este CADE 2023? Buenas noches, señor Segura. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, Milagros. A ver, yo creo que siempre es posible. Yo creo que va a depender de que el gobierno realmente cambie el foco en las políticas que ha venido implementando el casi un año que está en gobierno, ¿no? Me parece que no se dieron cuenta, creo que asumieron que era una transición probablemente con las protestas, fue un gobierno improvisado, y eso se ha visto, ¿no? Y en materia económica hubo un mal diagnóstico, creyeron que la economía ya crece y nunca creció. Y el foco está más en gasto público y cosas por el estilo, ¿no? Yo creo que ya ahora ya se dieron cuenta de que la situación es más complicada. ¿Qué reforma debería ser la más urgente? A mí me preocupó mucho entrevistar al exministro David Tuesta, a quien obviamente usted conoce, también al exministro Milton Bongese y por supuesto Waldo Mendoza ha sido extremadamente crítico. Lo que me ha preocupado es escuchar que para recuperarnos quizás vayamos a tener que esperar 2 generaciones para recuperar los índices que lo último que tenemos de crecimiento es el gobierno de Humala, ¿correcto? Pero es demasiado exagerado. ¿Usted está de acuerdo con todo lo que se ha ido diciendo? Sí, a ver, hay distintas cosas, ¿no? Hay reformas que siempre se discuten, que se pueden implementar. Yo creo que hay algunas que son difíciles política o socialmente hablando, es muy difícil hacerlas. ¿Cuál? Reformas de descentralización, por ejemplo, incluyendo descentralización fiscal, no solo la descentralización política, que obviamente no ha funcionado, ¿no? La fiscal, que es cómo asignas los recursos, incluidos de industrias extractivas, que también genera profundas inequidades. Reformas laborales, es bastante complicado cuando tú sigues rigidizando los marcos laborales, flexibilizarlos después, porque dicen quitas derechos. A mí me pasó cuando era ministro, ¿no? Hay cosas que son complicadas, ¿no? Pero yo creo que hay muchas cosas que sí se pueden hacer para generar confianza, ¿no? Por ejemplo. Ver a nivel de microreformas sectoriales dónde es que excesos de trámites, excesos de requisitos, de exigencias están conteniendo inversión, ¿no? Ejemplo, en sectores que generan mucho empleo, inversión, minería, agroexportación y otros, ¿no? Otros ejemplos son políticas de oferta que demoran mucho en madurar, pero que fue un foco, por ejemplo, que nosotros tuvimos mucho, que es diversificación, desarrollo productivo, cómo genero cadenas de valor donde integro pequeños productores con empresas grandes, qué se puede hacer ahí para mejorar, que son más políticas proactivas, más que decir cambio lo que viene, lo que ya estaba, o quito derechos o lo que fuera, ¿no? Entonces hay cosas que se pueden hacer. Hay otras que no son materia económica o política pública, digamos, económica directamente, que es, lo decían en las entrevistas, es seguridad. O sea, hay una serie de mafias que están
tomando básicamente el país, ¿no? Entonces, ahí hay reformas políticas, es reconstruir la institucionalidad que se ha ido perdiendo. No es que el país fuera un país que tuviera pues una muy fuerte institucionalidad nunca, pero en los últimos años se ha ido deteriorando. Se ha deteriorado muy severamente. Pero se ha erosionado, creo que con mayor intensidad en el gobierno de Castillo, ¿no? En el gobierno de Castilla se aceleró, pero digamos que ya toda esta debacle política de los 5 años previos también obviamente pasaron factura, ¿no? Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer, pero yo creo que el diagnóstico del gobierno es como pongo parches en cosas fáciles. Los congresos han estado muy equivocados los últimos años. No es que en el pasado los congresos del Perú fueran pues tremendamente reflexivos. O virtuosos, correcto. Pero los ejecutivos tenían a tener control del Congreso a través de alianzas, de mayorías, y tenían a sus bancadas, y la mayoría básicamente la mantenían ordenada, ¿no? Alineada con las políticas de gobierno que por lo general eran más responsables. Por más diferencias que hayamos tenido entre los distintos gobiernos, eso se quiebra el 2016. Y a partir de ahí, básicamente, disculpa la expresión, pero el circo pasa a ser manejado por los payasos, pues, ¿no? Entonces, es un tremendo problema, ¿no? Por eso sale ley tras ley inconstitucional, totalmente distorsionante, con beneficios específicos claramente. Entonces, eso tiene que cambiar, ¿no? Ahora, y hay una parte positiva acá. ¿Y cuál es la parte positiva? Que yo creo que el gobierno se ha dado cuenta de que sin el sector privado no puede avanzar, no puede salir la economía donde está. Puede salir de la recesión porque es como el corchito, como te pasaba, vas a salir. A fin de año vas a salir, los números van a estar en azul. Pero la pregunta es si vas a estar en una tasa de crecimiento de 1 o 2% o si vas a poder acelerarla en el futuro o si vuelves a caerte en otra recesión, ¿no? Ahora, con 2% uno no sale de la pobreza. No, la pobreza va a seguir subiendo, ¿no? Entonces, correcto. Por eso el tema no es solo si salimos o no salimos de la recesión vamos a salir. El problema es, bueno, ¿qué viene después, no? Entonces yo creo que eso es lo positivo que se han dado cuenta. Ahora el discurso a los hechos, a las acciones, hay un trecho, ¿no? Ahora, le quería hacer una pregunta. El señor Julio Velarde ha dicho, por supuesto, que hay cicatrices que han afectado la inversión, que evidentemente sin reformas no vamos a poder salir, y quiero preguntarle si usted considera que Contreras vamos a poder hacer esas reformas necesarias, pero ha dado una frase que ha afectado a mucha gente, porque ha dicho que al 3% de la población les falta 11 soles o menos mensuales para dejar la pobreza. ¿Podemos escucharlo un segundo para que usted analice lo que dijo el señor Julio Velarde, el presidente del BCR? Las protestas que hubo al fin de diciembre del año pasado y a comienzo de este año, igual significaron que muchas empresas pequeñas y muchas informales no pudieron vender y tuvieron nuevamente que comerse su capital de trabajo. El 3% de la población, o sea, 11% de los pobres en este momento, más de 11% de los pobres, le falta 11 soles o menos mensuales para dejar la pobreza. O sea, vender un emoliente más, si quieren ustedes, o vender medio kilo de papa más. O sea, están casi al borde. Miren, vamos a retornar el crecimiento, tal vez no tan alto. Si no invierte, su competidor se los va a comer a ustedes. Es así, ¿no? Van a tener que sobrevivir. ¿Cómo entender y leer esto que ha dicho Velarde? ¿En verdad falta un emoliente más y un kilo de papa más para salir de la pobreza? No sé si exactamente 11 soles, pero a lo que se refiere es que hay distintas mediciones de pobreza, ¿ok? Y una de ellas es cuán lejos estás de la línea de pobreza, eso también se mide, ¿ya? Entonces, en el Perú lo que siempre se dijo fue, ha salido un gran porcentaje de la población de la pobreza, era, digamos, más de 30, 40% salió en los últimos 20 años, pero se decía hay un gran porcentaje que está al filo, sea arriba o sea abajo. Entonces, por suerte la economía iba hacia arriba, digamos, entonces iba sacando más gente de la pobreza relativamente fácil. Pero decíamos, una situación, una recesión severa o algo puede hacer que un bloque muy grande de la población caiga porque está muy cerca. A eso se refiere con los 11 soles. Entonces ya cayeron y están cerca de la línea. No voy a entrar a discutir si son 11 soles o son 11 por persona o son 100, lo que fuera. Entonces lo que está diciendo es, hay un porcentaje grande de la población que está muy cerca de la línea. Si la economía creciera más rápido, ¿cómo crece más rápido? Más inversión privada, más generación de empleo, mayor generación de ingresos, pueden salir. Puede dar una recuperación importante para esa gente.
De acuerdo, eso es a lo que se está refiriendo, o sea, que esa población pueda cubrir la canasta básica, ¿no? Okay. A eso se refiere, ¿no? Entonces, tampoco hay que satanizarlo, ¿no? Creo que suena dura la forma como se dice. Ha sido una frase dura, pero eso se refiere. Por eso quería saber su opinión. Además, ahora, te juega en contra también. Señor ministro de Economía, ¿no? Te juega en contra también. Tienes un porcentaje de la población que está muy cerca de la línea de pobreza arriba. Si seguimos con esta tasa de crecimiento, se va para abajo. De hecho, mucha gente que estaba en la clase media ahora es pobre, y mucha gente pobre ahora es extremadamente pobre. Y una persona que es extremadamente pobre, señor Segura, no tiene para comer. Sí. Y el problema es que este año, con la recesión, obviamente la pobreza va a subir. Vamos a regresar, probablemente vamos a ver los números en unos 4 o 5 meses. Probablemente nos vamos a acercar al 30%, algo por el estilo nuevo, ¿no? Cuando era 20 antes de la pandemia, ¿no? Entonces, y el otro fenómeno que es importante es que lo que ha subido muy fuerte es la pobreza urbana. Por eso hay tanta delincuencia también, en parte, lo que explica que control de mafias es una situación, es un caldo de cultivo de más violencia, ¿no? Entonces, las cosas, o sea, es como un círculo vicioso, ¿no? Las cosas están complicadas y por eso Dina Boluarte tiene que empezar a hacer, como usted ha dicho, no entender que su gobierno es de transición, sino que tiene que ejecutar. Sí, ahora, ese plan Unidos, digamos, no soy tan optimista como ministro de Economía para decir que es pues, la que nos va a sacar de donde estamos, pero tiene por lo menos un cambio de enfoque, que ya no es casi exclusivamente uso de recursos públicos, sino reconocen que necesitan del sector privado la inversión. Claro, de la inversión, ¿no? La búsqueda de la inversión. Búsqueda, sí. Ahora, y ese sí es un cambio que puede... Ahora, también necesitamos que el sector privado no busque salidas mercantilistas, como ese proyecto de ley plagado de subsidios y de exoneraciones. Claro. Aparentemente cuenta con el apoyo de algún gremio, ¿no? Esa no es la ruta tampoco. Bueno, muchas gracias. Lo voy a volver a convocar y tengo que agradecerle además públicamente al señor Segura porque me ha corregido. Claro, el monumento de Acuña no es Arturito, es 3PO. ¿No? ¿Se acuerdan del robot dorado? Él es fanático de Star Wars y está bien, cometió un error, y es cierto, es 3PO, pero le han dicho de todo, desde Pablo Mármol, 3PO, al pobre Petipan, todo, ¿no? En fin, bueno, ya. Acuña ha sacado su... Me voy a la pausa. Gracias, señor Segura, además por corregirme lo de Star Wars. Y va a venir la ex procuradora Catherine Ampuero. Ustedes no saben lo que ha pasado, ¿no? Además, la acusación, la investigación, la seria investigación. Tras la pausa les voy a contar todo. Lo único que no entiendo es quién va a ser el procurador que se va a atrever a fiscalizar al señor Soria. ¿Cómo haríamos? Catherine Ampuero lo explicará todo. Necesitas tomar un suplemento alimenticio, pero se te hace muy difícil comprarlo. Por favor, no le pidas a tu funcionario que te lo haga. Tu solución es Calel, porque Calel, además de darte nutrición completa y equilibrada, le da un gran respiro a tu bolsillo. Miren, esta lata de Calel rinde 30 porciones, casi el doble que los otros alimentos nutritivos. Además, como lo oyes, con una sola lata de Calel tienes todo el mes cubierto, así que ya sabes. Hoy sí puedes darle Calel a tu vida, que es un superalimento. Y por favor, usa tu plata, no la del Estado, ni tampoco de tu colega, ¿no? Vamos a la pausa, viene Catherine Ampuero. Para tu cocina, para tu mesa, para tu jardín o tu negocio. Tramontina.